La ruptura que marcó un antes y un después en la vida pública de Ozgeyaz se sintió como un silencio repentino en medio del ruido constante del espectáculo. Durante semanas, su imagen había estado asociada a una etapa concreta, a una narrativa reconocible y casi predecible. Sin embargo, tras su separación de Gökberk Demirci, algo cambió de forma evidente. No fue un anuncio ni una declaración directa lo que encendió las alarmas, sino una transformación progresiva. Su actitud comenzó a reflejar una distancia clara con el pasado reciente. El público percibió que ya no era la misma persona que aparecía antes frente a las cámaras. En cada aparición posterior, Ozgeyaz transmitía una energía distinta, más contenida y al mismo tiempo más firme. Sus gestos parecían más calculados, pero no fríos. La manera en que caminaba, miraba y reaccionaba mostraba una seguridad renovada. No había rastros de dramatismo explícito, pero sí una determinación silenciosa. Esa nueva versión captó rápidamente la atención de todos. La ruptura no la había debilitado, la había redefinido. El nombre de Gökberk Demirci quedó inevitablemente ligado a este proceso. No por declaraciones cruzadas ni por escenas públicas, sino por el contraste evidente entre el antes y el después. Cuando compartían el mismo marco, la imagen era distinta, más predecible. Ahora, la ausencia marcaba una diferencia profunda. Esa distancia se convirtió en un mensaje en sí mismo. El silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Quienes seguían de cerca cada paso de Ozgeyaz notaron el cambio incluso en los detalles más pequeños. Su estilo comenzó a reflejar una identidad más marcada. No se trataba solo de ropa o apariencia, sino de presencia. Cada elección parecía responder a una intención clara. El público interpretó esto como una forma de reafirmación personal. La ruptura había sido el punto de partida de una nueva etapa. En el entorno del espectáculo, este tipo de transformaciones rara vez pasan desapercibidas. Las miradas se centraron en ella con mayor intensidad. No por escándalo, sino por curiosidad genuina. Ozgeyaz se había convertido en el reflejo de una mujer que decide reconstruirse. Esa narrativa conectó con mucha gente. La identificación fue inmediata. La distancia con el pasado se hizo aún más evidente en sus apariciones públicas. No buscaba protagonismo forzado, pero lo atraía de manera natural. Su lenguaje corporal transmitía control y claridad. No había señales de nostalgia expuesta. Todo parecía indicar que la ruptura había sido asumida con determinación. Esa postura reforzó su imagen. Gökberk Demirci, por su parte, quedó como una figura del pasado reciente. No hubo intentos visibles de reescribir la historia. La separación se percibió como definitiva. Esa sensación de cierre contribuyó a la narrativa de transformación. El público entendió que no se trataba de una pausa. Era un cambio estructural. Cada nueva imagen de Ozgeyaz alimentaba esta percepción. Su mirada parecía más enfocada. Sus silencios, más elocuentes. No había necesidad de explicar nada. La coherencia entre su actitud y su presencia bastaba. Esa autenticidad fue clave para generar impacto. La historia se construía sola. El entorno mediático reaccionó rápidamente. Las interpretaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaron de liberación, otros de madurez emocional. Lo cierto es que la transformación era innegable. Ozgeyaz ya no encajaba en la misma categoría de antes.
había cruzado un umbral visible. La ruptura dejó de ser el centro de la conversación para convertirse en el origen de algo nuevo. El foco se desplazó hacia su evolución. Esa transición fue natural y progresiva. No hubo giros bruscos ni escándalos innecesarios. Todo fluyó con una lógica interna. Esa coherencia fortaleció su imagen. En cada aparición, el mensaje era claro sin ser explícito. Odjayaz avanzaba sin mirar atrás. Su presencia transmitía estabilidad emocional. No había rastros de conflicto abierto. La serenidad era el rasgo dominante. Esa calma se interpretó como fortaleza. La figura de Gökberk Demirci quedó integrada a la narrativa como un capítulo cerrado. No como un antagonista, sino como parte de un proceso. Esa lectura fue clave para evitar polarizaciones. La historia no se construyó desde el conflicto, sino desde la evolución personal. Eso la hizo más creíble. El público respondió con interés sostenido. Cada nuevo paso era observado con atención. No por morbo, sino por conexión emocional. La transformación de Odjayaz resonó en muchos niveles. Su historia se convirtió en un espejo para otros. Esa identificación amplificó el impacto. La ruptura, lejos de fragmentarla, la consolidó. Odjayaz emergió con una identidad más definida. Su presencia ganó profundidad. La narrativa se enriqueció con matices. El resultado fue una imagen más completa y sólida. Con el paso del tiempo, la conversación dejó de girar en torno a lo que terminó. El foco se instaló definitivamente en lo que comenzaba. Esa transición fue suave pero firme. Odjayaz se posicionó desde un lugar nuevo. El público lo aceptó sin resistencia. Así, la gran ruptura se transformó en un punto de inflexión. No hubo necesidad de explicaciones extensas. La coherencia entre actitud y presencia habló por sí sola. Odjayaz mostró una versión distinta, más consciente. La historia quedó marcada como un renacimiento silencioso.